3:10. Vamos a estar dándole gracias a Dios y vamos a leer la palabra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual será el fuego la probará, sea el fuego el que la probará. Padre, te damos gracias, Dios. Aleluya. Vamos a leer el versículo 14. Pero si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice que si permaneciere la obra de cada uno, recibirá recompensa. Te damos a ti honra, te damos a ti majestad y señorío en esta mañana, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón listo, Señor, aleluya, dispuesto para escuchar lo que tú tienes, Padre, para escuchar, Señor amado, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Oh Señor, oramos, mi Rey, para que seas tú, Señor, aleluya, Señor, manifestándote en todo, Señor, para que seas tú, Señor, aleluya, Señor, haciendo en cada uno de nosotros, Señor, para la gloria, para la honra tuya, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y ahí leímos en 1 Corintios 3, y Pablo está hablando de edificación, y está hablando de edificación, ¿por qué? Porque él está poniendo claro algo. Él está poniendo algo que se venía moviendo en la iglesia. Se estaba moviendo en la iglesia que habían edificado sobre otros conceptos. Y en esta mañana voy a hablar un tema que se llama, o voy a comenzar hablando en esta mañana, porque va a ser un temita que voy a llevar por varios domingos. De pronto no seguido, pero voy a llevarlo. Dice, edificando en el orden correcto. Y cuando hablamos de edificación, vamos a encontrar dos tipos de edificación. Una que Dios aprueba y otra que no aprueba. Pero una de las cosas que quiero que quede como que es claro en nosotros es que las dos son edificación, pero una de ellas guarda el orden y el diseño de Dios y está lógicamente aprobada por Dios, pero la otra no. Y una de las preguntas en la cual nos tenemos que hacer, ¿cuál será ese resultado cuando la iglesia es bien edificada en el orden correcto de Dios? Vamos a darnos cuenta que va a haber una iglesia efectiva. ¿Por qué? Porque esta iglesia está diseñada en el orden de Dios y esta iglesia fue engendrada, dada a luz en Cristo Jesús. En primera de Juan 5:18 hay un versículo, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Pero hay otra que dice, otra versión dice, sabemos que Él ha llegado a ser hijo de Dios. El que ha llegado a ser hijo de Dios, dice, no sigue pecando. Amén. Si nosotros llegamos a ser hijos de Dios, dice, no seguimos pecando. Porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y el maligno no le puede hacer daño. Entonces, cuando dice aquel que es engendrado de Dios lo guarda, es el Hijo de Dios. Es Jesucristo el que nos guarda. Pero Él guarda aquel, dice, aquel que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando. Y no sigue pecando no porque, bueno, ahora soy el mejor. No sigue pecando, dice aquí, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro. Porque el Hijo de Dios lo ha engendrado, o sea, ha nacido de Cristo ahora. Y ahora ese Hijo engendrado que fue Jesucristo, ahora también nos guarda a nosotros, porque ahora nosotros, como el que es hijo, está en Cristo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia no es efectiva para la cual fue diseñada? Es un problema primero para su propia vida. Y también es un problema, ¿por qué? Porque el Señor aquí en esta tierra dice que cuando Jesucristo ahí en la cruz, de allí cuando Jesucristo muere y resucita, Él entonces crea o manifiesta su iglesia. Y ellos eran los que, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, era la que iba a manifestar su obra. Aquella iba a ser obediente la iglesia a todo como Cristo, como la cabeza, nos mandara. Amén. Pero cuando no hay una iglesia que esté edificando correctamente, entonces va a haber una falta de entendimiento. Entonces vamos a darnos cuenta que muchas veces no es problema del diablo, es por una falta de entendimiento, pero vamos a darnos cuenta, una falta de entendimiento, pero ese entendimiento que nos hace falta es la revelación. Amén. La revelación. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Y la NBI dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Qué bueno es tener al Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bueno! Porque por medio del Espíritu Santo vamos a darnos cuenta que una de las principales funciones del Espíritu Santo es que nosotros entendamos de verdad, para lo cual, por medio de su gracia, dice claro, por medio de su gracia entendamos su propósito. Pero hay algo muy importante, pero a la vez que no hace una iglesia efectiva o edificada correctamente. Es que el Espíritu Santo viene a manifestar en nosotros el conocimiento de la revelación de Dios. Y para eso necesita una iglesia que esté dispuesta, una iglesia que no viva por el sentir, por lo que siente, una iglesia que esté dispuesta a entender. Porque cuando nos movemos por un sentir, si me siento triste, mi alma se siente triste, ese día no quiero escuchar al Espíritu Santo.
Si mi alma se siente vacía, no quiero escuchar al Espíritu Santo. Y estoy diciendo todas estas cosas porque a medida que vayamos estudiando el tema, vamos a darnos cuenta qué pasa en el alma y qué es lo que va haciendo el Señor, qué necesita hacer, qué necesita recrear, qué necesita colocar en nosotros. Vamos a darnos cuenta de todo ese proceso, pero vamos a darnos cuenta cómo Él lo hace y cómo nosotros somos efectivos cuando Él lo hace. Entonces, una de las que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros comprendemos lo que Dios nos ha concedido, dice, somos salvos. Somos salvos, pero también tenemos revelación. Pero cuando nosotros no entendemos ese propósito de Dios, aunque soy salvo, no estoy operando en el diseño correcto. Vuelvo y lo repito. Aunque nosotros de verdad seamos salvos, pero de pronto no estamos operando en el diseño correcto. Pero cuando nosotros somos salvos y nos dejamos mover, dejamos que el Espíritu Santo gobierne y trabaje en ese diseño en nuestra vida, entonces vamos a entender por revelación y vamos a poder trabajar en el diseño correcto. Aunque seamos salvos, pero es que cada uno de nosotros, Dios nos escogió. Él nos trajo a esta tierra con un propósito eterno. Amén. Él nos trajo con un propósito eterno. Y qué bueno es que nosotros podamos ser de bendición para el Padre. Qué bueno es que cuando una familia se siente orgulloso de su hijo o de su hija. Qué bueno es cuando un padre se siente orgulloso de su hijo. Aunque el padre siempre lo va a querer, aunque el padre siempre va a ser su hijo, pero qué bueno es que cuando ese hijo puede manifestar de verdad lo que el padre ha derramado. Pero si no podemos operar en esto, entonces nosotros no nos vamos a enfocar en el orden correcto de Dios. En 1 de Pedro 4:10 hay algo muy importante. Dice, hermanos, a nosotros se nos ha concedido la gracia como administración. Está en nosotros y funciona. Entonces vemos que esta gracia está en nosotros, dice, y funciona. Esa gracia que está en nosotros y que funciona, a nosotros entonces se nos concedió la administración de la gracia de Dios. ¿Y quién es esa gracia? ¿Quién es la gracia? La gracia es Cristo, amén. La gracia es Cristo. Que Dios nos lo regaló inmerecidamente, nos dio a su Hijo y en Él todas las cosas. La gracia es Cristo. Y a nosotros dice que se nos dio ¿de qué? De administrar la gracia. Por eso tenemos que aprender a edificar correctamente para poder entender lo que la gracia de Dios ha concedido en nosotros. Amén. Dios quiere que operemos como su Hijo. ¿Por qué? Porque desde la óptica espiritual de Dios, cuando nosotros somos una nueva criatura en el Señor, dice la palabra, el Señor nos ve como hijos. Y somos una nueva criatura porque ahora está derramada sobre nosotros una nueva naturaleza, que por lo cierto no es de esta tierra, es celestial. Amén. Se derramó sobre nosotros una nueva naturaleza en la cual nosotros le manifestamos a Él. Y esta nueva naturaleza que fue derramada tiene características. Es por eso que nosotros como edificadores
Tenemos que de verdad edificar en el orden correcto de Dios. Pero hay algo muy importante. Estoy hablando de todo lo que fue derramado y fue derramado en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa cuando un alma no está recreada, renovada, como dice el libro de Efesios, en el orden correcto de Dios? Dice la palabra, las vestiduras viejas nos pone vestidos nuevos y recrean. Cuando esa alma no está recreada en ese orden correcto de Dios, es como que mi espíritu está derramado Cristo, pero no recibe. ¿Por qué? Porque mi alma todavía está allí en mis necesidades. Ahorita me acordaba esa palabra que Jesucristo decía: no afanéis, porque el día de mañana tiene su propio afán. No preocupéis por qué han de comer o por qué han de vestir. Le estaba diciendo al alma que no tiene de verdad que operar desde su yo o desde su Adán viejo, el alma adámica, sino que dice que nosotros en Cristo tenemos que mirar que Jesucristo en la cruz ganó todo, que Él murió, resucitó, presentó su sangre, pero sobre todo fue obediente al propósito para lo cual se fue mandado. Y en Cristo ahora nosotros de verdad tenemos que entender y saber que tengo que rendir totalmente delante del Padre todo, que voy a rendirme a Él, que voy a rendir, ¿saben qué voy a rendir? Aún la enfermedad, que voy a rendir aún la escasez, la voy a rendir totalmente, la voy a poner allí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en Cristo de verdad Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Voy a rendir todo lo que Él quiere, pero ¿para qué? Para que en Cristo Jesús, entendiendo y sabiendo que si estoy edificada en Cristo, voy a tener la mente de Cristo, que mi mente, que mi yo viejo adámico, ahora va a ir siendo renovado, transformado. ¿En quién? En la mente de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a convertir en un obstáculo para que Cristo pueda manifestarse. Ese Cristo que fue derramado allí en ti, en tu parte espiritual, nos vamos a convertir en un obstáculo. Entonces, hablábamos de edificar, pero ahora sí entrando de lleno, ¿qué es edificar? ¿Qué es edificar? Edificar viene de una palabra griega que es oikonomeo. Oikonomeo. Oiko significa casa, hogar, y domeo significa construcción, hacer. Esto significa construir una casa desde los cimientos, recrear mediante la construcción. Entonces, sobre todo esto, cómo se está construyendo esta casa, es lo que vamos a estar hablando. Y vámonos al libro de Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, dice esta versión. Acá dice esta, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero cuando se da esta declaración de Jesús, ¿cuál era el entorno? ¿Cuál era la situación con que estaba ocurriendo? Para que Pedro tuviera una revelación. Pues Jesús se les acerca y le dice: yo necesito que ustedes me digan qué dice la gente, quién soy yo. Unos dijeron: tú eres Elías.
otros le dijeron que era uno de los profetas. Y Jesús termina de preguntarle, ¿por qué necesitaba saber lo que la gente pensaba? Porque la gente no tenía el entendimiento del gran yo soy. Amén. Ellos no tenían. Recuerden que Jesucristo les hablaba por parábola, porque no iban a entender. No tenían el conocimiento. Pero había alguien que habían pasado con él 3 años, sus discípulos, siendo edificados, siendo instruidos, y ahora venía como un examen, algo para ver qué tanto conocimiento, qué tanto conocían, no que habían sentido, qué tanto conocían de él. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y es ahí donde Pedro le viene por revelación, por conocimiento y revelación, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo produce revelación. Y como el Espíritu Santo produce esa revelación, solamente el Espíritu Santo va a formar a Cristo en mí, nada más. El Espíritu Santo es el que va a formar a Cristo en ti, nada más. Es por eso tan necesario que su iglesia edifique correctamente. Porque si no, comenzamos leyendo donde dice que miremos dónde fundamentamos, dónde edificamos. Si en oro, si en plata, si en piedra preciosa. Y esto por lo general son piedras firmes, son cosas firmes que aguantan el fuego. O sí, hay otro tipo de edificación, como era la paja, el heno o la madera, que son volátiles y que así como son edificados, también rápido se evaporan o duran el tiempo. En el tiempo se acaban. Pero cuando estamos fundamentados en Cristo, estamos fundamentados en lo eterno, en el Olán. Amén. En el eterno, en el Olán. Entonces, ahora que Pedro le responde, yo te digo, entonces Jesucristo le responde, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa Petra, así la palabra en griego, edificaré mi iglesia. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque parece la misma cosa, ahí estaba, era para Cristo, pero habían eran dos cosas diferentes. Yo les decía ayer, Cristo es una función, pero el Hijo del Dios del Hijo es diferente, porque el Hijo es una naturaleza. Amén. Es una naturaleza engendrada. Amén. El Hijo del Dios viviente era una naturaleza engendrada. El Cristo era una función, era el ungido, era el escogido. Entonces vamos a darnos cuenta que si aunque era la misma persona, cuando le dice así, estaba diciendo, no te le reveló padre ni sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la importancia de ser edificado. Te lo reveló mi Padre, que Él le dijo que está en los cielos. La importancia de ser edificado, la importancia que la palabra se nos haga viva, la importancia que esta palabra cuando lo leamos no nos vayamos enseguida a mi parte almática,
bueno lo que dicen allí y enseguida lo relaciono con algo propio de mi vida. ¿Sabes? Vamos a mirar la obra de Cristo en la palabra. Vamos a mirar a Cristo manifestarse, al Cristo el llamado, al Cristo el ungido, al Cristo el escogido, al Hijo de Dios viviente, el cual venía con una función y era obedecer al Padre para que su propósito eterno se llevara a cabo. Entonces, la iglesia vive en Cristo Jesús, pero porque vive en Él, entonces la iglesia tiene que una naturaleza derramada, es una naturaleza viva. Nosotros somos hijos, nosotros tenemos una naturaleza, nosotros somos hijos de Dios. La iglesia de la cual Cristo levantó, esa iglesia en la cual conoce, camina, ándale, ante de cualquier cosa, su propósito es agradar al Padre. Ante cualquier cosa, ¿sabe qué? Cuando vamos a hacer algo, le preguntamos a Él. Cuando le vamos a alabar con el gozo, con decirle a Él, con meternos delante de su presencia, de decirle todo, para decirle: Señor, tú mereces honra, alabanza, majestad. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, dice que día y noche se rendían delante de Él, brindándole honra, alabanza al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Entonces, un llamado a que el Señor nos está haciendo es que comencemos a caminar y a dejar que el Espíritu Santo en nosotros nos guíe a esa verdad en todo momento. ¿Sabes para qué? Para conocer la verdad y la realidad de Cristo. Porque cuando no conocemos esa realidad de Cristo, entonces vamos a tener problemas de posición. Yo siempre les hablo de una posición espiritual. Hablamos de la posición en los lugares celestiales, hablamos que somos hijos, hablamos que oramos desde el Padre, pero cuando nosotros no conocemos de verdad, cuando no entendemos ese propósito, cuando no entendemos la realidad de Cristo en nosotros, yo puedo decir, bueno, me dijeron que de los lugares celestiales, yo estoy orando y estoy viendo los lugares celestiales por allá lejos. Por allá, no sé, pero sé que en alguna parte están. Pero cuando entendemos su realidad, voy a entender de verdad que Él está derramado en mí. Entonces, cuando usted le dice a alguien y comienza a entender su realidad espiritual, yo le decía, cuando le decimos a alguien, porque nosotros caminamos, andábamos y por la mayoría de las veces nos movimos o nos seguimos moviendo a veces en toda la obra del Antiguo Testamento. Sin darnos cuenta, en algunas cosas todavía la gente se mueve en eso. Y aún cositas pequeñas, yo les explicaba, a veces decimos Dios les bendiga, pero cuando nos damos cuenta, nosotros, si estamos en la posición correcta, ahora estamos en un Cristo de verdad, que sobre Él tiene todas las bendiciones espirituales, y que nosotros en Cristo también tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que estás completo en Él, que no necesitas de alguien, que lo que necesitas es decir, estás completo. Lo que necesitas, estás bendecido en Cristo. Eres un bendecido. Eres un bendecido en Cristo Jesús. Eres un bendecido en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está diciendo Pedro. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos aquí con lo que está diciendo Pedro?
que a pesar de que Pedro